Todos bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Hola a todos. Qué bueno que nos acompañan. Hoy nos metemos de lleno con una verdadera leyenda del audio. Un equipo que sigue dando que hablar. El amplificador integrado Sansui AU9900. Un ícono total de lo que llaman la edad de oro del hi-fi japonés. Exacto. Y para entender bien al AU9900, que, recordemos, salió en 1975, hay que captar un poco la filosofía de Sansui. Su nombre, montaña y agua, viene de la pintura con tinta, ¿no? Y buscaban eso, fuerza sí, pero también simplicidad, armonía en el sonido. Empezaron fabricando transformadores de muy alta calidad, con una idea clara: hagamos productos mejores, aunque sean más caros. El AU9900 fue, digamos, una pieza clave de su Professional Series, junto al AU11000 y al gigante AU20000. Eran sus naves insignia, diseñadas para la competencia feroz de los 70s. Muy bien. Entonces, vamos a desglosarlo. A ver, físicamente, este aparato impone, pesa casi 18 kilos, ¿no? Sí, un peso considerable. Y ese chasis de acero no era solo para verse bien, me imagino, era para eliminar vibraciones, ¿cierto? Totalmente. Y por dentro, todo muy lógico, muy ordenado. Diseño modular, placas separadas, las rutas de señal bien cortas. Buscaban pureza de sonido. Una cosa que llama la atención son los terminales de altavoz. Están en el panel lateral. Eso no es lo común. No, para nada. Pero tenía su razón de ser, ¿eh? Ayudaba a separar los cables de altavoz de los de corriente alterna. Menos interferencias. Pero bueno, lo realmente fascinante, creo yo, está adentro. La arquitectura interna era muy avanzada para su época, para 1975, empezando por lo que llamamos construcción dual mono verdadera. Dual mono. ¿Qué significa eso exactamente para el que escucha? ¿Cómo se traduce en sonido? Significa que desde el transformador de potencia, los canales izquierdo y derecho están completamente separados, física y eléctricamente. Es como tener dos amplificadores monofónicos, pero en una sola caja. Ah, claro. La gran ventaja es que reduce al mínimo la diafonía, el famoso crosstalk, ¿viste? Cuando la señal de un canal como que ensucia al otro. El resultado práctico es una imagen estéreo mucho más nítida y un escenario sonoro, más amplio, más preciso, cada instrumento en su lugar. Entiendo. Máxima separación para máxima claridad. Perfecto. ¿Qué otra tecnología destacaba en este equipo? Bueno, el circuito OCL significa Output Capacitorless, o sea, sin capacitor de salida. Eliminaron esos condensadores grandotes que iban a la salida de la señal, muy comunes en esa época. Componentes que podían, digamos, colorear o hacer más lenta la señal. Y al sacarlos, ¿qué se ganaba? ¿Cuál era el beneficio directo? Pues conseguías una respuesta de graves mucho, mucho más rápida, más controlada, más articulada, lo que los audiófilos llaman un bajo ajustado, ¿no? No ese bajo retumbón descontrolado. También mejora el factor de amortiguación, que es la habilidad del ampli para controlar el movimiento del parlante. Y la respuesta a los transitorios, esos picos rápidos en la música. Todo suena más inmediato, más fiel. Suena a que buscaron precisión y control por sobre todo. ¿Y la potencia? ¿Cómo la entregaba? Porque 80 watts por canal en esa época era respetable. Sí, lo era. Y lo hacía con una etapa de salida que llamaban triple push-pull en paralelo. Usaban nada menos que 6 transistores de potencia por canal y bien seleccionados. 6 por canal. Sí. Esto le permitía entregar corrientes altas de forma muy estable, incluso con altavoces difíciles, manteniendo la distorsión súper baja. Tenía músculo, digamos, músculo de sobra para manejar música dinámica sin despeinarse. Claro. Y para alimentar todo ese músculo hacía falta una buena fuente. Ahí seguro que entró la experiencia de Sansui con los transformadores, ¿no? Exactamente. Ahí se notaba su origen. Usaron un transformador toroidal de diseño avanzado, más eficiente y con menos ruido magnético que los típicos EI. Y junto a 2 condensadores de filtro enormes, uno por canal, siguiendo la lógica dual mono, crearon una reserva de energía impresionante. Fundamental para la dinámica. Esencial. Para que el amplificador pueda entregar esos picos de potencia instantáneos que pide la música, sin comprimir la señal, sin sentir que le falta aire. Y además, ojo,
tenía un sistema de protección cuádruple bastante sofisticado para la época. Cuidaba al ampli y a los altavoces. Impresionante la parte de potencia. Pero claro, era un integrado. La sección de preamplificación también tenía que estar a la altura. Y aquí es donde, para muchos, está la magia. Sin duda. La flexibilidad era uno de sus puntos más fuertes. A ver, la sección de fono, clave en plena era del vinilo, era realmente excepcional para un integrado. Tenía 2 entradas fono. Y la fono 1, esa era la joya. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial? Te permitía seleccionar la sensibilidad de entrada, 2, 4 u 8 milivoltios. Y lo que era aún más raro, la impedancia de carga. Podías elegir entre 30K, 50K o 100K ohmios. ¡Wow! Eso es oro puro para los fanáticos del vinilo. Te dejaba optimizar el sonido para casi cualquier cápsula de imán móvil, del mercado. Una locura. Y luego estaban esos controles de tono tan Sansui, ¿no? El famoso control de tono de 3 bandas, graves, medios y agudos. Pero lo especial no era solo tener 3 bandas. Sino que podías elegir la frecuencia central de actuación, ¿verdad? Exacto. Podías elegir dónde actuaba el control de graves, 150, 300 o 600 Hz, y el de agudos, 2K, 4K u 8K Hz. Esto te daba un ajuste finísimo, casi quirúrgico, para corregir cositas de la sala o de la grabación sin afectar todo el espectro como los controles básicos. Muy útil. Y además, la opción de separar el pre del power con los puentes atrás, pre-out, main-in. Podías meter un ecualizador, usar otra etapa, muy versátil. Totalmente. Fíjate que todo esto demuestra que Sansui no solo miraba las cifras, se enfocaba en la utilidad real, en la musicalidad, en cómo el equipo interactuaba con las fuentes de la época, vinilo sobre todo, y con la acústica de las salas. Era un enfoque más holístico, ¿no? Antes de que la industria se obsesionara solo con las guerras de especificaciones, especialmente la del THD bajísimo. Hablando de cifras, recordemos las principales del 75. 80 watts por canal a 8 ohms, medidos de 20 Hz a 20 kHz. Una distorsión armónica total, THD, por debajo de 0.08%, y un factor de amortiguación de 80, que ya indicaba buen control de bajos. La relación señal-ruido era mayor a 65 decibeles en fono y a 80 decibeles en línea. Números muy sólidos para la época. Muy, muy sólidos. Pero cambian de un punto interesante que marca como una transición. Hacia 1977 más o menos, Sansui lanzó el AU9900A, una versión revisada, y las especificaciones en papel mejoraron bastante. El THD bajó a 0.05% o incluso menos. La respuesta de frecuencia se extendió más allá de los 80 kHz, y la relación señal-ruido también mejoró, sobre todo en línea, llegando a unos 90 dB. ¿Fueron solo mejoras en los números o hubo cambios funcionales, cosas que se notaran al usarlo? Hubo algunos cambios funcionales también, sí. El control de volumen original, que era lineal, lo cambiaron por uno logarítmico. Se siente más natural al ajustar a bajo volumen. Y eliminaron un control que se llamaba Level Set. Internamente, hicieron ajustes para lograr esas cifras más impactantes, digamos. Lo que nos lleva directo al eterno debate audiófilo, ¿no? ¿Sonaba necesariamente mejor el modelo A solo por tener mejores números? Exacto. Esa es la gran pregunta que siempre genera discusión. Muchos sostienen que el AU9900 original, aunque midiera un poquito peor, tenía un carácter sonoro quizá más cálido, más musical, con más alma, que tal vez se diluyó un poco en esa búsqueda de perfección técnica del AU9900A. Refleja perfecto esa tensión de la época, las famosas guerras del THD, donde la industria empezó a darle prioridad a las métricas publicadas. Podríamos decir que la AU9900 fue como la cumbre de una era de diseño robusto enfocado en la musicalidad, y el AU9900A el inicio de la era de la optimización de specs. Qué interesante esa dicotomía. Pero bueno, al final del día, más allá de las cifras y los debates, lo que importa es cómo suena, ¿no? ¿Cuál es el consenso sobre el carácter sonoro del AU9900 original? Porque su reputación online es casi mítica.
Lees en foros, ves videos en YouTube, en redes sociales, cosas como uno de los mejores integrados vintage jamás construidos. Sí, la reputación es enorme. Y tratando de sintetizar lo que dice la mayoría de usuarios y críticos con experiencia, hay bastante consistencia. Los graves, por ejemplo, suelen describirse como muy controlados, definidos, como buena pegada pero sin descontrol, ajustados, no retumbantes. Es la frase clave. Eso es resultado directo del diseño OCL y el buen damping factor. Entiendo. ¿Y en el resto del espectro? Medios y agudos. Los medios son tradicionalmente un punto fuerte de Sansui. Se describen como ricos, con mucha textura y una cierta calidez musical que hace que las voces, los instrumentos acústicos suenen muy presentes, muy naturales, muy agradables al oído. ¿Y los agudos? Detallados, claros, pero generalmente suaves, sin esa estridencia o agresividad que te puede cansar en escuchas largas. Te dan el detalle sin castigarte. Y supongo que el diseño dual mono se nota en la escena sonora, en la separación. Definitivamente. Se habla de un escenario sonoro amplio, profundo, con una separación instrumental excelente. Te permite casi ver dónde está cada músico en la grabación. A veces he leído descripciones que parecen un poco contradictorias. Algunos lo llaman cálido y agradable, mientras otros dicen que era más nítido y preciso que modelos anteriores de Sansui, como el famoso AU9500. ¿Cómo encajan esas dos ideas? Creo que no son contradictorias, sino que describen bien su punto de equilibrio particular. A ver, conserva parte de esa calidez asociada a los equipos de los 70, pero al mismo tiempo introdujo una mayor velocidad, control en los graves y definición que sus predecesores. Es, digamos, menos analítico o frío que modelos posteriores de Sansui como los de las series AUX17 o X19, que ya buscaban una limpieza y detalle quizás aún mayores, a veces a costa de esa calidez. Es un balance interesante. Y aquí entra un factor clave que a veces se nos olvida: el estado del amplificador. ¿Cuánto influye eso en cómo suena hoy, casi 50 años después? Es absolutamente fundamental. Es que estamos hablando de un aparato con casi medio siglo. Los componentes internos envejecen, punto. Especialmente los condensadores electrolíticos. Se secan, pierden capacidad, aumenta su resistencia interna. Una unidad que nunca fue restaurada probablemente suene diferente a como sonaba nueva. ¿Cómo sonaría? Más suave. Podría sonar más cálida, sí, pero también más opaca, con menos detalle, graves menos definidos, menos dinámica general. Una unidad restaurada profesionalmente con un buen recap es la que realmente te muestra la claridad, la velocidad y el control originales del diseño. Por eso las opiniones sobre su sonido pueden variar tanto. Depende enormemente de si escuchaste un ejemplar cansado o uno puesto al día. Tiene todo el sentido del mundo, y la comunidad online parece adorarlo. En Reddit lo llaman Dream Amp, el ampli soñado. En foros técnicos como AudioKarma, incluso en sitios más de mediciones como Audio Science Review, la gente valora no solo el sonido, sino esa calidad de construcción increíble y hasta el placer táctil de mover esas perillas de aluminio macizo. Totalmente. Ese respeto que mantiene después de tantas décadas, en plataformas tan distintas, dice muchísimo de su estatus como clásico indiscutible. Hay un cariño especial por estos aparatos bien hechos, ¿no? Hablemos del presente. Si alguien se entusiasma ahora y dice, quiero uno, ¿cómo está el mercado de segunda mano? ¿Se consiguen fácil? ¿Y cuánto puede costar hacerse con esta leyenda? Se pueden encontrar, sí, pero su popularidad hace que no sean precisamente una ganga. El valor varía bastante, claro. En plataformas como eBay o Reverb, un AU9900 en buen estado estético y funcional, suele moverse en un rango de, digamos, $950 a $1,300 americanos, más o menos. ¿Y qué factores hacen que el precio suba o baje dentro de ese rango? O incluso que lo supere. Varios factores. Primero, lo obvio, la condición cosmética. Un ejemplar impecable, casi como nuevo, mint condition, puede superar fácil el extremo superior de ese rango. Luego, el estado funcional. Un mínimo es que funcione, claro. Si te dicen que fue revisado y limpiado con deoxid y demás, eso suma un poquito de valor y tranquilidad inicial. Pero el factor que más influye en el precio hoy por hoy es si fue restaurado electrónicamente.
La famosa restauración o recap. ¿Cuánto puede sumar eso al precio final? Bastante. Una unidad no restaurada puede estar en esos $1,200 que decíamos, pero una que fue restaurada a fondo por un técnico competente, cambiando todos los electrolíticos, los transistores problemáticos conocidos, puede costar fácil más de $2,000. Claro. Y tiene su lógica, ¿eh? Refleja no solo el costo de las piezas de calidad. Un kit completo para la restauración puede rondar los $245, sino también las muchas horas de trabajo experto y meticuloso que lleva hacerlo bien. Y ojo también con la ubicación. Muchos están en Japón y los costos de envío e impuestos de importación pueden ser muy altos. O sea que comprar uno barato, sin restaurar, puede terminar saliendo más caro a la larga si buscas rendimiento y fiabilidad. ¿Qué consejos prácticos le darías a alguien que esté buscando uno? ¿En qué hay que fijarse sí o sí? Fundamental. Lo primero, lo más importante. Preguntar por el historial de servicio. ¿Fue restaurado? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Qué se le cambió exactamente? Si es posible, pedir una lista, fotos del trabajo. Si no hay historial documentado, hay que asumir que va a necesitar una restauración tarde o temprano y tener eso en cuenta en el presupuesto. Y al inspeccionar el aparato en sí, físicamente. Bueno, una revisión cosmética detallada. El panel frontal, buscar rayones, desgaste en la serigrafía, las esquinas de aluminio que se golpean fácil. Después una prueba funcional lo más completa posible. Probar todas las entradas, mover todas las perillas, activar todos los interruptores. Escuchar con atención. Ruiditos. Unos leves crujidos al girar los potes pueden ser normales, solucionables con limpieza. Pero silencio en un canal, distorsión clara, un zumbido constante, eso ya son señales de problemas más serios. ¿Recomiendas intentar mirar adentro si se puede? Si se puede hacer de forma segura, siempre desconectado de la corriente, sí. Buscar signos evidentes de problemas, capacitores hinchados, con fugas de líquido, zonas de las placas quemadas o oscurecidas por el calor. Y siempre tener en mente el costo total de propiedad. El precio de compra es solo el principio si la unidad no está restaurada. Hablemos un poquito más de esa restauración. ¿Por qué es tan esencial en un aparato como este con casi medio siglo encima? Es simple. Porque los componentes electrónicos envejecen, sus características cambian o directamente fallan. Los condensadores electrolíticos son los principales sospechosos. Se secan con el tiempo, pierden su capacidad de almacenar carga, aumenta su resistencia interna. Esto afecta todo. La fuente de alimentación, el acople entre etapas, la estabilidad. Impacta en el sonido y en la fiabilidad. Además, algunos semiconductores, transistores de esa época, son conocidos por volverse ruidosos o fallar sin más. ¿Hay piezas específicas que se sepa que suelen dar problemas en el AU9900? ¿Componentes famosos por fallar? Sí, la comunidad de entusiastas y técnicos los tiene muy bien identificados, y eso es una ventaja enorme. Por ejemplo, un tipo de transistor doble, el 2SA798, en la placa de fono, tiende a fallar. Causa ruido o que un canal de fono quede mudo. Se suele reemplazar por un par de transistores modernos de bajo ruido, como los KSA992, bien emparejados térmicamente. Ah, bien. Otro transistor, el 2SA726, en las placas driver, es famoso por volverse ruidoso con el tiempo. Mete crujidos. También hay otros transistores chiquitos en las placas de tono que a menudo se actualizan por equivalentes modernos más silenciosos, como los KSC 1845. Entiendo. Hay puntos débiles conocidos, pero también soluciones conocidas y probadas. ¿Y lo del recapping? Es la base de cualquier restauración seria. Significa reemplazar todos los condensadores electrolíticos del aparato. No solo los grandes de la fuente, sino todos los pequeños en todas las placas. Se usan componentes modernos de alta calidad, marcas como Nishikon, Rubicon, Wima son populares, que van a durar otras cuantas décadas. Es un trabajo laborioso, pero que realmente rejuvenece el amplificador. Suena complicado, pero ¿es algo que un aficionado con buena mano, con paciencia, podría intentar? ¿O es solo para técnicos expertos?
Lo bueno del AU9900 es que su diseño interno, tan modular, facilita bastante el trabajo. Se puede ir restaurando placa por placa. La de fono F2070, la de protección F2567, las drivers F2583, etc. Además, y esto es clave, existe una cantidad gigante de información online, guías de restauración paso a paso súper detalladas, videos en YouTube, hilos larguísimos en foros como Audiokarma, donde se discute cada tornillo. Es como un manual colectivo. Exacto. Casi como un manual de restauración colectivo creado por la comunidad. Incluso se venden kits ya armados con todos los componentes necesarios, lo que simplifica mucho buscar las piezas correctas. Todo esto lo convierte en uno de los proyectos de restauración de amplificadores vintage de alta gama más accesibles y mejor documentados que existen. Es un gran candidato si alguien quiere meter mano. Muy interesante esa perspectiva. Entonces, haciendo un balance final, ¿cuáles serían sus puntos fuertes y débiles hoy en día? Para resumir. A ver, los pros son clarísimos. Una calidad de construcción absolutamente legendaria, de esa edad de oro japonesa, hecho para adorar. Un diseño electrónico avanzado para su tiempo, dual mono, OCL, cuyos principios siguen vigentes. Una firma sonora muy musical, muy atractiva, ese equilibrio entre calidez y detalle que no fatiga, que engancha, una flexibilidad excepcional, sobre todo por la sección de fono configurable y los controles de tono, y bueno, una estética icónica, atemporal, que sigue siendo hermosa. Perfecto. ¿Y en el lado de los contras? ¿Las desventajas? Principalmente que la restauración es prácticamente obligatoria, para sacarle el jugo y asegurar fiabilidad. Eso implica un costo adicional importante, sea en dinero o en tiempo y esfuerzo si lo haces tú mismo. Sus especificaciones técnicas en papel, THD, señal ruido, han sido superadas por equipos modernos. Aunque bueno, la relevancia de eso para el disfrute musical es debatible, ¿no? Cierto. Los terminales de altavoz originales, aunque funcionales, no son los más cómodos para los cables gruesos o conectores banana de hoy. Y en conjunto representa una inversión significativa si sumas compra y restauración. No es un equipo barato de tener al 100%. Entonces, la conclusión final es, ¿para quién es realmente el Sansui AU99900 en pleno siglo XXI? Mira, no es para el usuario casual que busca algo simple, plug and play. Tampoco para el audiófilo obsesionado únicamente con las mejores mediciones de laboratorio. Es para el entusiasta, el que valora la historia del audio, la calidad de construcción tangible, la estética vintage y, sobre todo, un tipo de sonido que prioriza la musicalidad, la dinámica, el compromiso emocional, por encima de la precisión analítica estéril. Es casi un proyecto en sí mismo, ¿no? Una relación a largo plazo con el equipo. Exactamente. Es un proyecto gratificante. Es como invertir en historia funcional del audio. Un AU9900 bien restaurado ofrece un rendimiento que de verdad no solo rivaliza, sino que para muchos oídos supera en disfrute puro a muchos amplificadores modernos incluso más caros. Encarna una filosofía de diseño centrada en el arte del sonido, algo que quizás se ha perdido un poco hoy en día. Y su legado perdura, no solo en cómo suena, sino en esa comunidad increíblemente activa y apasionada que se dedica a preservarlos. Y eso nos deja pensando. Considerando todo el esfuerzo que implica mantener vivo uno de estos aparatos y su carácter sonoro tan particular frente a la conveniencia y las métricas del audio digital moderno, ¿qué papel juega realmente un equipo como el AU9900 hoy? ¿Es solo nostalgia por el hardware? ¿O también se trata de mantener viva una forma diferente de entender y disfrutar la reproducción musical? ¿Una filosofía sonora? Una reflexión muy interesante para cerrar, sí señor. Con esa idea en el aire, llegamos al final de nuestro análisis a fondo del Sansui AU9900. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Si disfrutaron de esta exploración, les agradeceríamos mucho un me gusta y que se suscriban al canal para no perderse futuros análisis como este. Y nos encantaría leer sus comentarios. ¿Tienen alguna experiencia con el AU9900 o con otros equipos vintage legendarios? ¿Qué opinan de esta filosofía de sonido más musical? Compartan sus ideas con nosotros. Saludos y hasta la próxima.